Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Como siempre, queremos darles la más calurosa bienvenida, darles nuevamente las gracias por acompañarnos a este primer capítulo de la temporada 6 de Publiciencia en Vivo. Para los que no me conocen, yo soy Andrea Gómez Molina, soy experta en investigación y directora de gestión de investigación acá en Publiciencia. No solamente yo, sino como les decía ahorita, todo el equipo de Publiciencia está muy feliz de verlos nuevamente, de encontrarnos en este espacio que busca conectarnos con temas de interés, temas de actualidad. Y justamente por este acompañamiento de acogida, pues quiero agradecerles en nombre de todo el equipo por estar acá, por saludar. También acá aprovecho para saludar a todas las personas y colegas que nos reportan desde Argentina, Chile, Bolivia, Puerto Rico, Paraguay, Colombia, Perú, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Guatemala. Nos gustaría también que nos contaran en el chat de qué instituciones nos están acompañando. Y para darles un poco de contexto a quienes de pronto es la primera vez que se nos unen, contarles que Publiciencia en Vivo pues es un espacio de aprendizaje que justamente hemos creado con el objetivo de compartir con todos ustedes temas de actualidad y también esas mejores prácticas desde el ámbito de bibliotecas, desde las facultades, de áreas de investigación. Contarles también que durante las sesiones de Publiciencia en Vivo siempre contamos con el apoyo de expertos que nos comparten todo su conocimiento, pero también muy valioso para nosotros es que ellos nos cuentan también esas experiencias que han tenido en los temas que estamos trabajando. Entonces acá en estas temporadas ya hemos abordado temas como tendencias e innovación en bibliotecas académicas, fortalecimiento de habilidades del investigador, liderazgo bibliotecario, perdón, acceso abierto, estrategias y prácticas innovadoras en las bibliotecas, y les recordamos que pueden revivir esos espacios nuevamente a través de nuestro sitio web www.publiciencia.com o a través de nuestro canal de YouTube. Les recordamos pues que este espacio tiene una duración de 45 minutos. Vamos a tener 15 minutos para responder todas las preguntas que ustedes nos hagan a través del chat a nuestra experta que nos acompaña el día de hoy. Así que la invitación es a que las preguntas que tienen en este momento, las que vayan teniendo durante la sesión, por favor nos las dejen allí, las vamos a estar recopilando durante este proceso y ya al final entonces de la intervención vamos a poder estar ahí pues como respondiéndole. Y también recordarles que estamos grabando el espacio, entonces van a poder nuevamente, así como las otras sesiones, pues revivir esta también para que puedan verlo nuevamente cuando lo consideren necesario. Entonces, para poder empezar este espacio, hoy queremos iniciar, como les decía, con este primer capítulo, donde, como ustedes saben, vamos a abordar un tema que se ha vuelto bastante reiterativo en las reuniones que hemos tenido con ustedes, que surge también y que lo preparamos justamente por ese interés que ustedes nos han manifestado de poder conocer un poco más, y es precisamente el tema de gestión de propiedad intelectual para la transferencia tecnológica en las universidades. Entonces, para esto le voy a dar la bienvenida a nuestra experta. Hoy tenemos a María Conchita Ramos Duque. Ella es abogada de propiedad intelectual de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es magíster en Derecho Privado, Personas y Sociedad con énfasis en propiedad intelectual. Se ha desempeñado como líder de propiedad industrial en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Antioquia, y también ha tenido el rol de apoyo como en el Centro de Apoyo, perdón, a la Tecnología y la Innovación CATI, también de esta institución. Ella tiene más de 10 años de experiencia en la gestión de activos intangibles para la transferencia, acompañando temas administrativos, contractuales, financieros, de trámite, de licenciamiento de portafolio de tecnologías y portafolios universitarios, gestionando más de 100 patentes, 40 marcas, diseños y obras. Entonces, sin más preámbulos, pues le doy nuevamente la bienvenida a María Conchita. Muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra, Mario. Adelante con el espacio. Buenos días para todos, Andrea, Yair, Yulisa, muchas gracias por esa invitación, muchas gracias a Publiciencia por este espacio. La idea es aprovecharlo, es cortico, el tema de propiedad intelectual es amplio y en temas universitarios puede tocar varios aspectos de la universidad y gestión de la universidad, pero vamos a centrarnos en temas de
de transferencia de tecnología. Y bueno, les voy entonces a compartir pantalla para que podamos conversar. Me dicen cuando la puedan ver, por favor. Listo, ahí estamos viendo y ya en pantalla completa, Mari. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Listo, entonces vamos a hablar de gestión de la propiedad intelectual para la transferencia tecnológica en universidades. ¿Qué vamos a conversar? Es importante entender que las universidades son espacios de generación de conocimiento, ¿cierto? Y que en qué espacios podemos generar activos intangibles que puedan ser susceptibles de protección, cómo esa protección se debe diagnosticar y tener en cuenta muchas cosas, entre los temas normativos, temas de requisitos, cómo se puede dar el manejo de manera estratégica, de forma estratégica, para que esa protección vaya en camino a una transferencia de tecnología. Y eso es la gestión para la transferencia. Toda la conversación y toda esa presentación la vamos a tener llevando como ejemplo el caso de Gatorade. El Gatorade, todos lo conocemos, es una bebida para deportistas de hidratación, pero es un desarrollo universitario. Eso no sé si todo el mundo lo sabía, pero vamos a conocer el caso y de ahí nos vamos pues a guiar como ejemplo. Entonces, la universidad como espacio de generación de conocimiento. La esencia de la universidad es la formación, formación de capacidades, formación de estudiantes, formación en conocimiento para las nuevas generaciones. Pero esto, verlo desde el ámbito de la propiedad intelectual y cómo la propiedad intelectual puede impactar estos espacios, es lo que tenemos que empezar a gestionar como instituciones de educación. En todos esos espacios que ustedes ven en pantalla, tenemos diferentes actores de la comunidad universitaria que en cada uno de esos espacios pueden generar creaciones, pueden generar obras que pueden ser protegidas por la propiedad intelectual, ¿cierto? Lo importante es poder identificar que en las aulas de clase, los docentes pueden generar presentaciones de PowerPoint como la que ustedes están viendo, pueden generar los discursos que se dan en clase, también son obras protegibles por el derecho de autor, los trabajos que hacen los estudiantes. Todas esas obras que se crean son creaciones susceptibles de protección por la propiedad intelectual. Ya a veces no somos conscientes de eso. El trabajo de los grupos de investigación, en los semilleros de investigación. Lo ideal, y como abogada debo decirles, todos esos trabajos, inclusive los proyectos de colaboración y los últimos que les muestro, que son las prestaciones de servicio con capacidades de la universidad, ojalá se hicieran desde la formalidad, ¿cierto? Que existiera un contrato de por medio en el que se regularan todos los aspectos de ese relacionamiento. Pero sabemos que se dan muchas veces de manera informal, acercamiento entre colegas, y esos relacionamientos pueden generar también activos intangibles, ¿cierto? En laboratorios también se puede dar desde la actividad del estudiante, desde el proceso de formación que se realiza en la universidad. En los laboratorios se pueden generar activos intangibles desde los experimentos, las mezclas que se logren, todos los asuntos que podemos trabajar en el laboratorio. Entonces, lo importante es reconocer esos espacios, no dejar solamente o pensar que la propiedad intelectual se puede generar en proyectos de investigación, ¿cierto? Que tengamos una financiación de un agente nacional o internacional, solo ahí se genera propiedad intelectual. No, en todos estos espacios de la universidad, inclusive si una universidad tiene radio, si una universidad tiene, obvio, la biblioteca, todos esos espacios son susceptibles de intervención desde la propiedad intelectual. Pero para temas de transferencia, sobre todo, son esos asuntos. Para el caso Gatorade, lo que tenemos es, entonces, tenemos que, hablábamos de aulas de clase, prestaciones de servicio, laboratorios, pero en el caso Gatorade, esto se presentó en 1965, se dio que uno de los entrenadores del equipo de fútbol americano de la Universidad de Florida, los Gators, se acercó a un docente de la universidad, el doctor Robert Kate, y le presentó una situación, le presentó un problema que él creía que podía acompañar. El problema que le presentó fue que los jugadores, después de los partidos o de los entrenamientos, quedaban muy agotados y él los notaba deshidratados, con mucha sudoración.
El doctor Kate empezó un proceso de investigación. Él tomaba después de los entrenamientos, después de los partidos, conversaba con 5 jugadores, realizaba ciertas medidas y se dio cuenta que sí, que los jugadores no estaban logrando reponer los líquidos que perdían por sudoración durante los partidos. Se empezaron a hacer pruebas, se llegó a una bebida para lograr la hidratación de los jugadores. Esta bebida en principio consistió en una mezcla de azúcares, sales. En otra prueba se logró agregarle limón y se empezó a hacer la prueba del Gatorade. El Gatorade se llama Gatorade en honor a la mascota del equipo. Entonces, se hizo las pruebas del Gatorade, los jugadores empezaron a notar mejores resultados, mejor rendimiento en los partidos y empezó a tomar popularidad la bebida. Tanto así que 2 años después que los jugadores siguieron hidratándose con la bebida, ganan el Orange Bowl del Campeonato Nacional de Fútbol Americano en Estados Unidos. Entonces la bebida empezó a tomar popularidad. Entonces tenemos que de un relacionamiento informal, ¿cierto? Al menos entre personal de la misma institución, estamos hablando del entrenador del equipo con un docente de una facultad, se presentó un problema y al parecer se le encontró una solución que está dada en una bebida, ¿cierto? Y es ahí donde quiero que pensemos esto, la identificación de los activos protegibles. Estamos hablando que tenemos de todos esos espacios de creación se pueden generar creaciones, ¿cierto? Podemos hablar entonces de una bebida, es un líquido, ¿cierto? Podemos hablar, les ponía como ejemplo una presentación de PowerPoint, tenemos un artículo, podemos tener un trabajo de grado, podemos tener un software de una prestación de servicios, por ejemplo, ¿cierto? Pero la invitación que les queremos hacer es, vayamos un poco más allá de la forma de materialización. Un artículo lo tenemos y se puede proteger como obra literaria. Y en términos de propiedad intelectual, los derechos de autor se protegen de manera inmediata. Derechos de autor, todas las obras. Piensen los derechos de autor como la forma de protección de las creaciones del intelecto artísticas, las obras escritas, los videos, ¿cierto? Entonces, todas las obras literarias entran, artículos, novelas, libros, capítulos de libros, y vamos en el artículo. Si en el artículo se da la materialización, ¿cierto? Como artículo, y lo protegemos como derechos de autor que se protege de manera inmediata. Pero si pensamos, hombre, como universidad, ese artículo está materializando una metodología que tiene detrás de ella un proceso de investigación, un proceso de relacionamiento con una empresa que puede resolver un problema de la industria. Si lo dejamos en el artículo, es un conocimiento que en términos de propiedad intelectual va a estar protegido como artículo. Ese es el alcance de la protección. ¿Cierto? Artículo, obra literaria, no se permite que lo copien, no se permite que lo traduzcan, no se permite que se reproduzca. Pero si lo pensamos como una metodología y que de pronto esa metodología puede estar protegida tal vez por una patente, tal vez por un secreto, ¿cierto? O un prototipo de un proyecto de investigación de ese relacionamiento, siempre nos comprometemos a sacar un prototipo. Vamos a hacer un prototipo de un equipo para el análisis de muestras de agua, para la desinfección de muestras de agua. Es un equipo, es un prototipo, ¿cierto? Cumplo los requisitos de la universidad, cumplo los requisitos de la convocatoria, entrego el plano del equipo y cumplí. Pero si lo viéramos desde propiedad intelectual, venga, ¿será que ese equipo, ese prototipo no puede ser una patente? ¿Será que ese equipo no resuelve problemas que la industria tiene y podemos buscar que ese equipo llegue al mercado? Entonces, no quedarnos en la forma de protección o en el cumplimiento de requisitos legales, ir un poco más allá en una visión de transferencia para lograr que estos resultados del ámbito universitario trasciendan al sector real y puedan generar resultados en la industria y mejorar procesos de manera y con un soporte científico. Luego de lograr tener esa visión o con esa visión en mente, ya la gestión propiamente dicha de la propiedad intelectual, esos son detalles y de pronto tips que se pueden tener en cuenta, pero volvamos al ejemplo.
hay un relacionamiento informal, ¿cierto? Informal lo digo porque no hay un contrato de por medio, no hay un proyecto de investigación, ¿cierto? En ese caso, digamos que podía haber estado sencillo porque eran profes de la misma universidad y la titularidad, saber quién es el dueño de eso que se desarrolló, podía ser sencillo. Ya veremos más adelante qué fue lo que pasó en el caso. Pero la titularidad como universidades es un asunto muy importante que se debe tener en cuenta, porque como universidades solo podemos actuar sobre lo que tenemos parte. Sobre lo que no tenemos parte, no tenemos injerencia. Entonces, hay que entender dónde se da esa creación, en el marco de qué relacionamiento, ¿cierto? Si nos encontramos, como les ponían el ejemplo en la primera diapositiva, en el marco de un contrato de prestación de servicios o en el contrato de una obra por encargo, en el que la universidad es la contratista, la universidad es a la que buscaron para que elaborara cierto desarrollo, elaborar un equipo, desarrollar un software, construyera un prototipo, evaluara una metodología o un proceso de una empresa. Si estamos en el marco de ese relacionamiento, en el marco de un contrato de esos, al entender la creación como resultado de ese relacionamiento, la universidad, por ejemplo, podía no tener injerencia. Entonces, se debe entender desde dónde viene la creación, en el marco de qué se está creando para poder llegar de pronto a un tema de saneamiento de la titularidad, decir qué podemos, qué intereses tiene o no la universidad sobre ese desarrollo para poder continuar con el acompañamiento. Todos los asuntos están regulados de manera nacional. Hay tratados internacionales de lo que muchos de los países de los que hacemos parte, de los que estamos en esta conversación, eh, regulan los asuntos de titularidad y de propiedad intelectual, pero sobre todo, y la recomendación más importante es, las políticas internas de cada institución deben regular casos específicos que se presentan en la institución. Cada universidad tiene un contexto, tiene formas de financiación que pueden estar permitidas o no, forma en que se invitan a la universidad a personas del exterior. Entonces, esos relacionamientos tan particulares de cada universidad deben estar regulados en políticas internas. Esas políticas internas son las que van a dar el punto de partida para entender el relacionamiento y el acompañamiento que desde la universidad se puede tener con esas creaciones que se ven en todos esos espacios de creación. Luego de mirar y empezar a acompañar, digamos, propiamente la creación y de evaluar los temas de titularidad, se pueden mirar los temas de protección. La protección hay que verla más allá de conseguir el título de la patente, conseguir el registro del software. Eso es importante. Y es necesario para cada universidad por temas de indicadores, por temas de visualización de la universidad, por temas de... Son resultados y son protecciones que finalmente motivan a los docentes, a los estudiantes a crear y a innovar. Entonces, más allá del cumplimiento de los requisitos legales de la protección, hay que entender la implicación de ciertas formas de protección. Por ejemplo, resolvimos el tema de titularidad de un proyecto de investigación en el que estábamos trabajando 2 universidades y una empresa. Y entre todos se decidió que vamos a ir o vamos a intentar proteger el desarrollo por una patente. Pero al mismo tiempo en el proyecto se comprometieron 2 artículos y una ponencia y tenemos la patente. ¿Qué dice la forma de protección de la patente? Que el requisito que tiene que cumplir la patente es el de novedad. ¿Qué implica el requisito de novedad? Que nada de lo que vaya relacionado con la patente o con lo que va incluido en la patente se puede publicar. Entonces no podemos publicar el artículo, no podemos hacer la ponencia. Depende. Depende del alcance de acompañamiento que ya se haya adelantado para la patente. Podemos hablar que la publicación se puede hacer o no. ¿Cierto? Y todo depende del interés de la institución. Interés que vamos a venir observando desde las políticas internas de la universidad. Hay que tener en cuenta también en todos esos trámites de protección los tiempos. En Colombia, por ejemplo, un trámite de protección de patente puede estar durando 4 años. En Brasil puede estar durando 7 años. Han mejorado en los tiempos, pero puede durar más o menos 4 años. Estados Unidos es 7 años en Brasil. En Estados Unidos estamos hablando de 4 o 5 años.
Entonces son todos tiempos que tienen que estar pensados desde los procedimientos internos, incluidos en la planeación de los proyectos, si es que se espera que esa protección tenga resultado durante la ejecución de un proyecto. La financiación. Los costos de financiación de las patentes no son bajos, son procesos que pueden ser costosos, son apuestas que entonces la universidad debe hacer dependiendo de la política que tenga, pero tiene que estar resuelto antes de poder continuar una gestión de la protección. La vigilancia y administración de los trámites. La propiedad intelectual tiende a durar mucho tiempo. Es decir, ¿qué queremos con la propiedad intelectual y qué es lo que busca la propiedad intelectual de manera general? La propiedad intelectual lo que busca es la apropiación del conocimiento de manera que su titular pueda ejercer ejercer una comercialización o no de ese resultado. Es apropiarse del conocimiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? En términos de patentes, por ejemplo, la protección dura 20 años. Entonces, cuando la universidad hace esas apuestas, tiene que estar pensando los temas financieros, los temas de duración de trámite y los de la vigilancia durante todo ese tiempo, ¿cierto? Porque en cada legislación habrán detalles diferentes, pero como mínimo, por ejemplo, hay que pagar una anualidad para que la protección se mantenga. Entonces, todos esos asuntos de protección que son tan pesados, tan legales, se deben tener en cuenta, pero como un manejo del concepto. Volvamos a la gestión para la transferencia. Se organizó la titularidad de la creación. Vamos a pensar los temas de protección, pero los temas de protección tienen que estar pensados, es decir, se deben manejar los conceptos de propiedad intelectual, se deben tener en cuenta todas las implicaciones que pueden tener las formas de protección y pensando en el alcance, pensando en qué es lo que se quiere hacer con esa protección, qué es lo que se quiere hacer con esa creación desde la institución, eh, es que se debe definir la forma de protección. ¿Qué pasó en el caso Gatorade? Entonces veníamos. Se empezó a probar en el equipo de fútbol americano de la Universidad de Florida. Tuvieron muy buenos resultados, ganaron el Orange Bowl y la bebida viene siendo muy popular. Con esa popularidad, el doctor Robert Cade y su equipo se acercaron a la universidad a buscar financiación para continuar con temas de producción o temas de experimentación. La universidad en ese momento no tenía organizado los temas de innovación y la respuesta fue negativa. La universidad en ese momento no financió la creación del Gatorade o digamos los estados de alistamiento de esa tecnología. En ese momento, Robert Cade, como digamos líder de la investigación, el doctor Cade, buscó financiación en el Instituto de Salud Nacional de Salud en Estados Unidos y obtuvo una financiación para continuar con los procesos de investigación. Uno de los docentes que trabajaba con él empezó a trabajar en la Universidad de Indianápolis y allá tuvo contacto con Stokely Van Camps. Esta empresa tuvo mucho interés en la comercialización de la tecnología y empezaron trámites de patente y de marca asociados a la tecnología. Ese acuerdo que ellos lograron, los profesores empezaron a negociar. Lo que pasó aquí fue que la empresa quería comercializar el producto y para comercializarlo supo, tengo que resolver los temas de propiedad intelectual y voy a los inventores que me están diciendo que son los inventores, les voy a garantizar su titularidad, ellos van a seguir siendo inventores y voy a hacer el negocio con ellos. En esa negociación, los docentes habían solicitado como una tasa fija anual $1 millón por permitirle el uso. Recuerden, yo con propiedad intelectual lo que hago o como titular lo que hago es adueñarme del conocimiento que tengo y autorizo o no el uso a terceros. Entonces, los docentes como titulares, como inventores de la patente, autorizaron a Stokely Van Camps a que hicieran la comercialización. Entonces, la negociación que los profes querían era $1 millón por cada año de comercialización. Eso era lo que los profes querían. Lo que lograron en esa negociación con Stokely fue 5 centavos por cada galón que se vendiera. Esa fue la negociación y así cerró ese contrato. Eso lo llamaron el Gatorade Trust.
Ahí ya al tercer año estaban recibiendo ya 768 cada dólares como regalías de la comercialización del desarrollo, ¿cierto? Ellos nunca se esperaban eso. ¿Qué pasó? La Universidad de Florida, viendo la popularidad que estaba teniendo el producto, viendo que ya se estaba comercializando, demanda el Gatorade Trust, demanda el contrato que existió entre Stokely Van Camps y los docentes. Esta demanda estaba, digamos, no muy fuerte porque fallaban dos cosas. Si bien la universidad no tenía una, digamos, unidad de manejo de la propiedad intelectual como tal para el caso, sí les exigía a los docentes que firmaran un contrato de cesión de derechos. Un contrato de cesión de derechos es un contrato mediante el cual un autor, un creador de un activo susceptible de protección por la propiedad intelectual, se entregue su titularidad a otra persona, ¿cierto? Yo como autor hago que otra persona sea dueño de esa creación. En este caso, el doctor Kate no lo había firmado. Si bien era un requisito que tenía la universidad, el docente no lo había firmado. Y además, recuerden que la financiación para llegar el desarrollo al punto en que se pudo comercializar con Stokely había sido financiado por el Instituto Nacional de Salud. Entonces, había dos inconvenientes, pero la demanda, el litigio se surtió todo el litigio, sobre todo apoyándose en que el producto estaba siempre asociado y desde el principio asociado a los Gators, el equipo de la universidad y el nombre de la universidad. Entonces, vayámonos con eso en mente. ¿Qué es lo que pasa? Ese diagnóstico que veníamos hablando, de esa forma de protección que va más allá de la forma de materialización, tiene que ir pensado en eso, en ese alcance de la protección y el alcance que se le quiere dar como institución hacia la transferencia. Es poder articular esa forma de protección con los temas de valorización y cómo la forma de protección va a agregar valor a ese proceso de comercialización. Entonces, estamos diciendo, en el caso Gatorade, los protegieron como patentes y inclusive tienen varias patentes, marcas y diseños industriales, pero en ese momento pensaron patente y marca. Eso con el paso del tiempo, si uno pensara, ahorita les dije, la patente dura 20 años. Estamos hablando que ese desarrollo se hizo en 1965. ¿La patente ya se venció? Sí, la patente ya se venció. ¿El desarrollo está en el dominio público? Sí, el desarrollo está en el dominio público. Pero entonces, ¿cómo la propiedad intelectual y cómo entender el funcionamiento de esos productos en el sector del mercado que se espera afecten o puedan participar de ese sector del mercado? Es lo que permite aprovecharse de la forma de protección para agregar valor a aspectos de comercialización y de eventual beneficio a la universidad, porque es que finalmente es una apuesta que hace la universidad que viene desde las horas que le permiten a los docentes para crear, sí, crear esos desarrollos y visibilidad de la universidad también. Entonces, ver la propiedad intelectual como una forma de agregar valor al proceso de transferencia, gestionar la protección para lograr la transferencia. ¿Qué pasó en este caso? Como les venía diciendo, la patente a los 20 años entró en el dominio público. Eso que implica que cualquier persona podría usar la fórmula para crear Gatorade. Ya me imagino que deben haber patentes subsecuentes. ¿Qué pasó en este caso? Estamos hablando que ya los datos que les estoy mostrando son de 2016, pero en la actualidad, la Universidad de Florida y el Gatorade Trust están recibiendo 80 millones de dólares anuales por la comercialización de Gatorade. ¿Qué pasa? La patente sí está en dominio público, pero el registro de la marca es lo que les está generando todo ese beneficio. Entonces, es ir más allá. Si decíamos que era un resultado que se obtuvo en el laboratorio, teníamos una formulación de una bebida. Claro, si nosotros vemos la forma de materialización, pensando en requisitos de propiedad intelectual, eso es solo una patente, ¿cierto? Pero si vamos un poco más allá, si pensamos, ve, tal vez de pronto esa fórmula que está siendo tan popular, no la protejamos por patente, mantengámosla como secreto,
como pasa con otras bebidas en el mundo, Coca-Cola, Pepsi, son secretos que se mantienen en el tiempo y no tienen una afectación por la protección de propiedad intelectual, pero eso tiene otras implicaciones. Pero es ver más allá de la forma de materialización. Aquí registraron la marca Gatorade como universidad, y eso es lo que está permitiendo que hoy en día reciban, en la última revisión que se hizo el año pasado, en PepsiCo, que es la que hoy en día es dueña de Gatorade, están recibiendo en general Pepsi un ingreso por $3 billones, lo que eso hace que la universidad reciba un 20%. Les explico. El Gatorade Trust y el acuerdo al que los profes llegaron con la universidad es que la universidad recibía el 20% de las regalías, el Dr. Kate el 10%. Otros de los docentes repartidos un 40% entre ellos, y el 30% restante se repartió entre 42 personas. No se revela quiénes son esas personas, pero la universidad está recibiendo un 20% y el inventor principal un 10%. Entonces, ojalá, ese es el sueño de todos, llegar a este punto de resultados. Aquí en esta diapositiva les comparto que inclusive, eso también son resultados de 2016, pero vean que Gatorade no es de las, de los resultados de investigación universitarios que logra la mayor o los mayores resultados o revenues por la comercialización de las tecnologías que se crean en esos espacios de creación. En conclusión, y el mensaje que les queremos dejar, unas políticas claras de propiedad intelectual van a permitir un mejor relacionamiento y acercamiento desde la propiedad intelectual con las creaciones que se generen en la universidad, cualquiera que sea el actor que dé paso a esa creación. Tener las políticas claras nos permite saber si esa creación que se identifica y que se quiere proteger, qué visión de mercado o cómo va a ser el manejo de la universidad para esa creación. Si la decisión de la universidad es simplemente vamos a erradicar esa solicitud de patente porque queremos tener una bolsa de patentes importantes para temas de acercamiento de mayores matrículas, de acercar doctores a la universidad como docentes de la universidad, eso es una apuesta y eso se puede hacer. Lo importante es que esté claro y que así se haya propuesto por parte de la universidad. Y eso al mismo tiempo permite que ese acompañamiento que se pueda dar a las creaciones, desde las políticas, desde esa visión o desde esa apuesta que haga la universidad, si se hace el acompañamiento en todas las etapas, dependiendo de ese alcance, uno puede terminar haciendo una gestión que dé lugar a la transferencia. Todo viene dado como consecuencia de esa apuesta que como institución se haga para las creaciones de la universidad. Esto era lo que yo les había traído. No sé si tengan alguna pregunta, Andrea. Y María, efectivamente tenemos varias preguntas, el chat está bastante movido, entonces vamos a proceder pues como justamente con la lectura. Antes de poder iniciar pues como con la respuesta a las preguntas, también queremos justamente contarles que todos los requerimientos que ustedes justamente tengan, como todas las necesidades que consideren que nosotros podamos acompañarlos, que podamos apoyarlos, así como María Conchita nos hace recorrido justamente con este tema de Gatorade y todo lo que finalmente tuvo que sortearse para llegar a estos resultados, pues efectivamente nosotros lo que queremos también es ser ese aliado para ustedes, acompañarlos, identificar cuáles son esas necesidades y junto con María Conchita y nuestro equipo experto, pues estamos obviamente prestos a acompañarlos en el chat, les dejé mi correo para que por favor me escriban y podamos entonces identificar todas estas oportunidades. ¿Listo? Entonces voy a empezar justamente, María. Entonces, Katia Patricia Vargas nos pregunta, entonces nos dice, buenos días, ¿qué pasa si se ejecuta un proyecto de extensión y esto genera un libro o un audiovisual? ¿A quién pertenece la propiedad intelectual? Los proyectos de extensión, bueno, depende de qué se entienda en cada institución como extensión, pero normalmente son los servicios que con capacidades de la universidad, capacidades humanas o instaladas de infraestructura de la universidad, se prestan a terceros, ¿cierto? Entonces, normalmente esos servicios de extensión se hacen a través de contratos de prestación de servicios o contratos de obra labor,
en los que lo normal y lo que la norma establece de manera general en los tratados internacionales de propiedad intelectual, que la titularidad de esos desarrollos o de los resultados de ese contrato son de quien contrata, de quien buscó a la universidad en este caso. Esa es la regla general. ¿Qué es lo que pasa con la propiedad intelectual? La propiedad intelectual permite pactar en contrario. ¿Eso qué quiere decir? Que en el proceso de acompañamiento de ese contrato, en el proceso de envío de cotizaciones para que esa contratación se dé, se debe decir que si es interés de la universidad, que la propiedad intelectual sobre el resultado que se genere no se va a entregar. O se les entrega con una licencia, o se entrega con una licencia, o es de ese contratante, pero que la universidad lo puede seguir utilizando, por ejemplo. Listo, María, muchas gracias. Entonces vamos con la siguiente pregunta y nos dicen, ¿qué elementos debe contener la política de propiedad intelectual de una institución para dar cumplimientos a los lineamientos de MinCiencias? Esa es la primera. Entonces, si quieres, te la leo completa y luego vamos desglosando. Porque lo otro ahí mismo nos dicen, ¿cómo se podría construir una política si la institución, por ejemplo, tiene como práctica la suscripción de convenios de confidencialidad con entes externos? Entonces, voy a volver a la primera. ¿Qué elementos debe contener la política de propiedad intelectual de una institución para dar cumplimiento a los lineamientos de MinCiencias? Pero de lineamientos de MinCiencias entendemos como los productos que se solicitan. O sea, porque realmente, o sea, MinCiencias, en términos de propiedad intelectual, lo que MinCiencias establece en su convocatoria y lo que viene establecido por plan de desarrollo, más que MinCiencias, es que la propiedad intelectual de los resultados que se generan en proyectos financiados por el ministerio se reserva el derecho de tener o acceder al uso de esos resultados, ¿cierto? Los temas de ha venido una discusión hace muchos años porque lo que decía el plan de desarrollo era que eran titulares, eran titulares y que autorizaban a los ejecutores de los proyectos para que empezaran trámites de protección y además se reservaban el derecho de obtener una licencia. En conversaciones con MinCiencias de las que he participado, se ha dicho que ellos no tienen interés en la titularidad, simplemente en la licencia o en la posibilidad de usar esos desarrollos que salgan en el marco del proyecto. Entonces, teniendo eso en mente, que el reglamento interno de propiedad intelectual de una universidad deba cumplir los lineamientos de MinCiencias, eso se regulará. Igual sabemos que esos contratos con la fiduprevisora son contratos forma, pero no regulan realmente los temas de propiedad intelectual. Siempre dejan a las partes que ejecutan el proyecto regular esos temas. Entonces, si está al arbitrio de los ejecutores la regulación de los temas de propiedad intelectual sobre los resultados del proyecto, la norma interna debe decir cómo vamos a entendernos en ese relacionamiento. Por ejemplo, que siempre que tengamos un proyecto de investigación con terceros diferentes a la universidad, con MinCiencias, que tengamos financiación de ellos, mínimo tiene que haber un acuerdo de propiedad intelectual o mínimo debe haber un convenio específico en el que se regulen todas las obligaciones del contrato, cómo vamos a entender la propiedad intelectual de ese contrato o de ese proyecto. Eso lo puede decir un reglamento de propiedad intelectual si queremos ser organizados y estrictos. Eso puede ser, digamos, parte del procedimiento que dé vida a ese reglamento de propiedad intelectual, pero si se quisiera llevar a la norma interna de la universidad para que no se nos vaya nada en esas contrataciones, se puede hacer. Perfecto. Y esa misma pregunta, María, la complementan diciendo, ¿cómo se podría construir una política si la institución, por ejemplo, tiene como práctica la suscripción de convenios de confidencialidad con entes externos? Incluirlo. La confidencialidad es un asunto que en términos de propiedad intelectual es muy importante. Como les decía ahorita con los ejemplos, si tenemos una patente o aspiramos a tener una patente en el marco de un proyecto de investigación, si la información no se guardó como confidencial, se afecta todo el trámite de protección. O sea, prácticamente lo puede impedir o dificultarlo mucho. Entonces, si es una política que está clara para la universidad y es una exigencia que se hace siempre, se puede incluir en el reglamento. Claro que sí, es el reglamento interno de cada universidad, cada quien decide qué regula ahí. O sea, si quiere meter temas de beneficios a los docentes, que si ya tienen determinado cuánto porcentaje se les va a dar a los docentes en caso de comercialización, se puede incluir. Si la exigencia de confidencialidad la quieren incluir, por ejemplo, no solo para las patentes, sino que quieren incluir los temas de confidencialidad antes de cada publicación de artículo.
Yo creo que eso sería un poquito impráctico, pero por ejemplo, si quisieran impedir la publicación de los artículos o controlar un poco más la publicación de los artículos para evaluar temas de propiedad intelectual y decir todos son confidenciales y solamente se hace la publicación cuando se autorice, también se puede manejar. Listo, yo creo que Aymara también es como importante porque también nos mencionan varias preguntas relacionadas con la política, pero de pronto si nos cuentas ahí como un poquito cómo justamente la política finalmente debe habilitarse a través de la estructuración de procesos, porque digamos que de nada nos serviría tener una política de propiedad intelectual, por ejemplo, si finalmente no se están generando toda una estructura, todo un equipo que permita ya viabilizar y materializar las indicaciones o todo lo que esté dentro de la política. Listo. La recomendación general con una política es regular de manera general, pero regularlo todo. ¿Qué quiero decir? Regular, digo, todos los aspectos que se puedan generar en la universidad que se vean afectados por propiedad intelectual. ¿Cómo se va a entender la titularidad de los estudiantes? ¿Cómo se va a entender la titularidad de los estudiantes que vienen en intercambio? O simplemente lo establezco de manera general. La titularidad de las creaciones de los estudiantes va a ser de los estudiantes porque ellos son creadores. Establezco excepciones sobre eso. Las creaciones de los docentes van a ser de la universidad por la forma de vinculación que tienen con la universidad. Los docentes también pueden tener diferente tipo de vinculación. Entonces, ¿qué quiero decir? Se puede regular de manera general, teniendo en cuenta las excepciones que en la realidad de cada universidad se presentan, em, pero no se puede regular con tanto detalle porque pueden quedarse cosas por fuera. Entonces, lo que uno puede hacer es, para poder habilitar y que esa regulación sea real y que se aplique de manera real, procedimientos que la habiliten de manera interna. Ojalá no un equipo, pero al menos alguien delegado para los temas de si se embarcan, si se enmarcan pues en los temas de innovación, los temas de propiedad intelectual, pero alguien que esté al frente de esos temas de manera que se pueda identificar de manera temprana cualquier dificultad que se pueda tener con la gestión de la propiedad intelectual y poder aprovechar las oportunidades que decíamos en los temas de gestión de la transferencia. Listo, Mari. Vamos con la siguiente. Entonces nos preguntan, ¿cómo establece la universidad si vale la pena invertir en proteger un proyecto por patente? ¿Qué criterios se sugieren? El ideal sería temas de mercado. Ese sería el ideal, poder evaluar a través de una búsqueda el potencial de mercado que pueda tener ese desarrollo. Y estamos partiendo del escenario que cumple requisitos de patentabilidad, porque eso es otro. Tenemos que evaluar primero si esa creación cumple requisitos de patentabilidad, sobre todo temas de novedad, y cumpliéndolos, evaluar rápidamente los temas de mercado. Las patentes existen es para comercialización de productos. O sea, ese es el deber ser de ellas. Ellos, las patentes son un monopolio legal sobre un desarrollo para poder lograr su comercialización o impedir que otro la comercialice o comercialice ese resultado. Entonces, son temas de mercado. Lo mínimo deberían ser, ojalá, temas de mercado. Listo, Mari. Vamos con la siguiente y nos dicen, ¿puede una universidad obligar a los docentes a renunciar a sus derechos de propiedad intelectual por obras? Porque, según entiendo, los derechos de autor son irrenunciables o esto solo aplica en el caso de las patentes como su ejemplo. No. Los derechos de autor y la propiedad industrial son dos formas de protección diferentes en la propiedad intelectual. Los derechos de autor tienen dos tipos de derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son los derechos que la persona que pregunta señala, son los derechos que son inembargables, no se pueden ceder, no se les puede poner un precio. Y esos derechos jamás se entregan, jamás. O sea, uno puede firmar un contrato que diga entrego la totalidad de derechos de autor al contratante, a la universidad, a la empresa, y eso no tiene aplicación legal. Los únicos derechos que se entiende se entregan son los derechos patrimoniales. ¿Cuál es la esencia de los derechos morales o cuál es el que más se puede observar? Es el derecho de paternidad. El derecho de paternidad es un derecho moral de los derechos de autor en que permite que en cada reproducción de la obra aparezca el nombre del autor o de los autores. Es que esa obra siempre sea reivindicada a mí como autor. Los derechos patrimoniales
y ahí voy a hacer el símil con la propiedad industrial. En propiedad industrial uno realmente no habla de derechos morales, pero de todas maneras, el que es autor se le respeta su derecho como inventor o creador o diseñador. En la propiedad industrial siempre aparece, pero los derechos patrimoniales o los derechos de comercialización en la propiedad industrial, derechos patrimoniales en los derechos de autor son los que uno entrega, son los derechos de comercialización, los derechos de, digamos, sacar provecho económico a esa creación. Que una universidad puede obligarlo, sí lo puede hacer, hace parte del arbitrio que tiene la universidad de entregarlo, inclusive en Colombia para los funcionarios públicos, esto está, funcionarios públicos docentes de universidades públicas, eso está regulado, se entrega y se entiende que es de la universidad. Entonces, sí, es del arbitrio de la universidad, es del arbitrio, pero no es arbitrario. ¿Por qué? Porque es que eso hace parte misma de la forma de vinculación en la que entran los docentes o se vinculan los docentes a la universidad. ¿Cierto? Se vincula a través de un contrato laboral. Ese contrato laboral tiene unas cargas específicas, o sea, se contrata para unas tareas específicas y eso es lo que habilita a la universidad o a quien lo contrate para decir, esa creación es mía. Es mía en términos de explotación comercial, pero sí, sí se puede hacer. Ok, perfecto. Lucía Olivero nos pregunta, ¿se puede divulgar información luego de solicitar una patente? Es el ideal. Es el ideal. Publicar la información o el artículo antes de la radicación de la patente afectaría el requisito de novedad de la patente. Lo afectaría y en un trámite de patente terminaríamos defendiéndonos de nosotros mismos. Y pasa mucho. Sí. Entonces, es como en el trámite se publica el artículo en febrero del 2024 y la publicación de la patente y se radica la solicitud de patente el 5 de marzo de 2024. La publicación de la patente, digamos que se va a dar el 5 de marzo del 2025. Cuando nos hagan el examen de fondo de la patente, por allá en el 2026 a finales o 27, nos van a decir, venga, ese artículo del mismo autor dice que ese procedimiento tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. Y usted me está hablando que este procedimiento tiene los mismos pasos. Dígame en qué se diferencia. Porque usted me está diciendo que usted cumple el requisito de novedad. Y parece que no es novedoso porque eso ya estaba publicado en el estado del arte. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Publicar luego de la radicación. Perfecto. Lucía también nos pregunta, ¿la transferencia o licenciamiento de diseños industriales tiene el mismo proceso que el de patentes? El licenciamiento. Sí, nos pregunta la transferencia o el licenciamiento. Entonces yo creo que ahí de pronto aclarar como esas dos cosas. La transferencia o licenciamiento de diseños industriales tiene el mismo proceso que el de patentes. Sí, es decir, a ver, una cosa es el proceso de protección, que de pronto es donde creo que está la confusión, y otra cosa es el proceso de transferencia. Exacto. La forma de protección es un trámite que se lleva ante una autoridad del país. Tiene un tiempo de duración y unos costos diferentes para patentes y para diseños industriales. Los países que hacemos parte de la comunidad andina, los tiempos se parten a la mitad, las etapas son las mismas, pues miento, las etapas son diferentes. Patentes y diseños industriales, me confundí con patente de modelo de utilidad. Son diferentes y más cortos. Y el alcance de protección es diferente. Uno con un diseño industrial protege la forma en cómo se ve la creación. En una patente uno protege un producto o un procedimiento, pero desde su aspecto técnico. Los temas de transferencia depende del procedimiento y las metodologías que en cada universidad se tengan. O sea, por ejemplo, que lo que decíamos ahorita, que hay que hacer una búsqueda de mercado. Uno puede hacer la misma búsqueda de mercado y de potencial para una patente que para un diseño, es la misma. Pero el producto que estás vendiendo a la final es diferente. Las capacidades que vas a comprometer como universidad son diferentes, ¿cierto? Si tengo un diseño industrial, yo tengo un diseño, tengo una forma de un producto que se ve de cierta manera y eso es lo que estoy protegiendo. Y yo estaría licenciando o transfiriendo, porque puede ser lo mismo. Una transferencia puede ser una licencia, una transferencia puede ser una cesión total de derechos, una cesión total o parcial de derechos. Transferencia o licencia es la forma contractual que finalmente se nombre. Pero es diferente
licenciar o transferir una patente que un diseño por el alcance que tienen esos derechos. Aquí protejo forma, aquí protejo la posibilidad de fabricar un producto en patente, licencio la posibilidad de fabricar un producto que cumpla con ciertas características técnicas. Con un diseño protejo la posibilidad de fabricar un producto que se vea de esta manera. Esa es la diferencia y el alcance entre las dos formas de protección. Listo. Luego nos dicen, ¿cuáles son las herramientas que utilizan para la detección de plagio de los activos de propiedad intelectual? El plagio solamente se da con las obras literarias protegibles por derechos de autor, ¿cierto? Las obras protegibles por derechos de autor. El plagio está dado en la medida de que se viole ese derecho de paternidad, que uno haga parecer como propio algo que no es propio. Existen herramientas digitales. Ahora solamente se me viene a la mente Turnitin, pero ya existen varias en el mercado que pueden permitir evaluar que la citación esté hecha o no esté bien hecha. Listo. También entonces nos preguntan, ¿se pueden renovar los derechos slash patentes una vez que vencieron? Para las patentes, no. Las patentes una vez se cumplen los 20 años pasan al dominio público. Pero, por ejemplo, con las marcas, que en el caso de Gatorade es lo que pasa, las marcas duran 10 años. Y esos 10 años, siempre que se vuelva al 10º año a renovar la marca y a pagar otra vez los derechos que nos permiten mantener ese registro, se puede mantener por todo el tiempo que se paga. O sea, siempre que a los 10 años se paguen, pasa con las marcas. Los diseños industriales sí se vencen a los 10 años. Es decir, casi que el único derecho que uno puede renovar por pago y para que permanezca es el de marca. Patentes no, diseños industriales no. Las obras protegibles por derechos de autor, dependiendo del tipo de obra, sobre todo artística y literaria, cambia, pero de manera general las obras literarias se protegen la vida del autor más 80 años, de manera general. Pero no se puede renovar, el único es la marca, siempre que se pague. María, y de pronto ahí, por ejemplo, en ese caso, ¿qué pasa con las patentes que son, por ejemplo, de medicamentos? Entonces vemos que son patentes que entran a dominio público, pero también uno ve y salen otras patentes que finalmente están abarcando como la patente que ya finalmente entró a dominio público. Se llaman patentes dominantes, que si no estoy mal, o patentes, o sea, es decir, lo que pasa es que hay patentes que abarcan mucho más el tema y se pueden entender incluidas otras. Eh, lo difícil es lo que me dices, que de pronto salga de manera posterior. O sea, tengo una patente específica para un medicamento y de manera posterior salen otras. Habría que ver el caso específico, André, pero por ejemplo, en Europa se permite, por ejemplo, las patentes de segundos usos. Eso para la comunidad andina no se permite. Habría que revisar de manera específica los ordenamientos jurídicos de las diferentes nacionalidades que tenemos aquí, pero en Europa, por ejemplo, se permite la patente de segundo uso. ¿Eso qué sería? Una patente que puede que esté en dominio público o no, que con las mismas características técnicas de esa patente logro un efecto diferente. O sea, yo la tenía para tratamiento de la diabetes y ahora va a ser para sobrepeso, por decir cualquier cosa, que son efectos que se tienen para medicamentos de ese tipo. Entonces, pero voy a buscar la protección para un segundo uso. Puede ser que cambie ahí la forma de protección, pero habría que revisar el caso específico. Ok. Y Aaron nos pregunta, para cumplir el criterio de novedad, hay que evitar divulgar la invención. ¿Qué se considera divulgación de una invención? Por ejemplo, si muestro el invento en una feria, ¿se considera divulgado? Depende, depende de la invención. Por ejemplo, si es una invención química y me muestras en un póster la molécula, sí. Si es una patente, llamémosla mecánica, que tiene una parte sobre otra, es un sándwich de materiales y usted me muestra en la conferencia el sándwich y me señala cada elemento, claro que eso me afecta a novedad, porque es que finalmente lo que uno quiere evitar que se divulgue es lo que eventualmente se vaya a incluir en las reivindicaciones de la patente. Eso es lo que se debe evitar divulgar. Si uno quiere divulgar temas de funcionamiento, temas de calidad, temas de velocidad, temas sí, de duración, de capacidad, se puede hacer, de caracterización se puede hacer,
pero el detalle del producto o procedimiento que va a quedar en la patente no se puede. Listo. Y dos más para ir cerrando entonces. Miren, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las universidades al transferir tecnologías a entidades externas? Bueno, los desafíos más grandes es, digamos, finalmente son relaciones que se basan en la confianza, ¿cierto? Como universidades a veces, dependiendo de la universidad, estamos en una posición de desventaja, ¿cierto? Con universidades que tienen ya portafolios que han crecido, universidades que tienen portafolios de patentes 40, 50, 60, 100, 100, 110 patentes, le han apostado a tener solicitudes de patentes y ya patentes concedidas. El pago de esos portafolios es costoso, ¿cierto? Entonces, eso nos pone en una situación de desventaja frente a la negociación. ¿Qué es lo que pasa o cuáles son las situaciones de riesgo? No cobrar lo suficiente porque uno dice, tengo 100, es la primera que me dicen que quieren recibirme como en licencia, cualquier porcentaje que me den va a estar bien. Entonces, es tal vez no negociar bien por partiendo desde la necesidad, ¿cierto? De un resultado, de un indicador, de un ingreso económico. Eh, sí, no negociar bien los temas de precio, duración, formas de verificación de esa comercialización, porque es que lo que estamos hablando es esto. Yo soy una institución de formación, yo soy una institución de educación, yo realmente no conozco el sector, yo no participo de ese sector, pero tengo un desarrollo que puede servir allá. Y se lo llevo a usted que conoce el negocio. ¿Quién tiene la ventaja del sector? Él, ¿cierto? Por eso es que la búsqueda anterior que les mencionaba, la búsqueda de mercado, pone a la universidad en una situación diferente. Ah, yo sé que para una comercialización de este tipo de tecnología, los contratos normalmente pactan es una regalía del 7%, pero él me está ofreciendo un 5%. Ya ahí está a arbitrio de la universidad decidir si acepta esa negociación o no, pero es una decisión consciente. Entonces, ¿cuáles son las mayores dificultades? No tener la información suficiente para tomar decisiones. Inclusive antes desde los temas de protección, la protección internacional es irse a un país, a otro territorio a buscar la protección de una patente, asumiendo costos casi que por el doble o triple y, y no saber si ya tengo potencial de comercialización, por ejemplo. Entonces, el desafío más grande es tener la información suficiente para poder realizar la negociación de manera que se logre un beneficio a la universidad, que no vaya a haber pérdida. Y en una relación de confianza, lo que les quería decir es, finalmente uno espera que comercialicen. Los contratos ojalá se lograran diciendo que que el comercializador tiene que comercializar tanta cantidad anual y ojalá, pero no se logra de esa manera. Entonces siempre es como con la esperanza de que se logre y con la confianza de que ofrezcan el producto. Listo. Juli, tienes la manito levantada. Mil perdones. Ah, ok, listo. Justo estaba Bueno, enviando emoticones. perfecto. Y ahora entonces, ahora sí, para cerrar con nuestra última pregunta, Katia nos dice, en tu ejemplo, el profesor de Gatorade recibe un 10% de los royalties. No sé si está usando bien el nombre. ¿Qué pasa si un docente trabaja para una universidad sin tener plaza? Trabaja según los cursos que le den, bajo un contrato por un periodo determinado y durante ese periodo genera un activo sujeto a propiedad intelectual. ¿Qué tipo de negociación podría ser viable para proteger el trabajo intelectual de los autores? En especial porque muchas veces para llegar a eso usa más tiempo del que se le está pagando en su contratación. Bueno, eso hace parte del día a día de un abogado de propiedad intelectual en una universidad, es lo que más se presenta. Ahí hay que irse y dejarse guiar por lo que establezca la regulación de la universidad y que se entiende, ¿cierto? Tendría que lograrse demostrar que si bien lo hace por fuera de su horario laboral, no utiliza equipos de la universidad, no ha utilizado herramientas que la universidad que le faciliten pues ese proceso, ¿cierto? Es como si un docente que lleva 10 años en la universidad en ese tipo de vinculación que usted tiene
o que pues, mencionen el caso, y lo tienen contratado para realizar pruebas en equipos de descontaminación de agua. Y después me dice que usted saca un equipo de descontaminación de agua para medicamentos. Y me dice que está sacando un equipo para descontaminación de agua para pintura. A la universidad o para cualquier institución es dado pensar que se pudieron haber utilizado herramientas o equipos de la universidad, inclusive el conocimiento de la universidad del desarrollo anterior que se desarrolló para la universidad. Entonces, ¿cómo se determina cómo se puede negociar? De acuerdo a las políticas que tenga la universidad. En el escenario que les estoy poniendo, sería más fácil poder demostrar que esa tecnología no es de la universidad porque es completamente diferente al objeto para el cual yo estoy contratado, pero en general habría que negociarlo. Ojalá la universidad lo tenga regulado, pero la norma general es, si a mí me contratan para un tema y yo tengo, digamos, mis eh, obligaciones claras y entregables claros y eso está establecido, todo lo que se haga en el alcance de esos objetos se entiende del contratante, salvo pacto en contrario. O sea, tiene que haberse dicho que tiene que poderse haber hecho por fuera. Ok. Bueno, ya justamente el tiempo nos apremia. Entonces, de nuevo, María, darte las gracias por este espacio. Ha sido un espacio supremamente enriquecedor. El chat, como viste, estuvo bastante movido. Sé que hay muchas preguntas que tal vez quedan ahí sin resolverse. Entonces, nuevamente la invitación es a que me puedan escribir al correo. Nuevamente se los voy a dejar acá al final y saben que pueden encontrar nuevamente este espacio en nuestra página de Publiciencia o en nuestro canal de YouTube para que nuevamente se conecten con este tema de gestión de propiedad intelectual para la transferencia. Y como Julisa nos ha estado indicando, entonces nos vemos el próximo 21 de marzo para nuevamente estar en un capítulo de esta sexta temporada de Publiciencia en vivo. Muchísimas gracias y feliz día para todos. María, mil gracias de nuevo. Que estén bien. Hasta luego. Chao.